Saludos a todos nuestros seguidores del programa Conversando del diario El Regional de Piura. En esta oportunidad tenemos un invitado que ha sido alcalde de Sullana en dos oportunidades, un protagonista político en varios procesos electorales, y para tener un enfoque de la realidad nacional, regional y local, vamos a tener un diálogo con don Jorge Lebrando Camino Calle. Jorge, además de alcalde, anteriormente cuando vine a la ciudad de Sullana lo conocí como gerente de una empresa y luego de ello parece que estuvo trabajando con la empresa Cañabrava como Maple de Etanol. Maple. Entonces también tienes una visión empresarial de las potencialidades de Sullana. Entonces, sobre todo ello, de repente vamos a conversar. ¿Cómo estás, Jorge? Andrés, muy agradecido por la invitación y una especial satisfacción de conversar con un periodista político a la vez que ha hecho también historia a lo largo de estos años en Sullana y con quien hemos tenido momentos que nos han hecho aprender a ambos, ¿no? Ese es. Claro, en algún momento se dijo de que no éramos tan empáticos los dos, ¿no? Pero yo pienso que la empatía, tal vez con el transcurrir de los años uno logra darse cuenta que la empatía ha estado presente, ¿no? Si hubiéramos dialogado más, eh, nos hubiéramos dado cuenta. Claro, y sin duda Jorge Camino es un protagonista de la historia de Sullana, ¿no? Porque no solamente ha sido candidato varias veces, dos veces alcalde, sino siempre ha sido tentado para desempeñar cargos de carácter nacional. Sí, tuve en algún momento una función de asesor del ministro en el Ministerio de Agricultura y luego trabajé en Maple Etanol como asesor en un tema de relaciones comunitarias, en un proyecto muy importante, muy interesante, del cual aprendí muchísimo, ¿no? Tal vez el proyecto que más lecciones me dejó desde el punto de vista empresarial. Es cierto que nos habíamos dedicado a la empresa familiar con mi padre. Yo también inicié empresa en el campo agrario, pero la gran empresa tiene otra dimensión, ¿no? Planifica, se proyecta, tiene un trato diferente con los trabajadores, valora el potencial humano y eso me enseñó mucho, especialmente durante esos 3 años que trabajé con ellos, ¿no? ¿Cómo así te nace la vena política, ¿no? Porque más allá de los cargos que has ostentado, tú tienes una predisposición para ejercer la política. Mira, cuando éramos niños en mi casa siempre habían discusiones políticas. Los hermanos de mi padre eran de izquierda. Mi tío Horacio Camino Flores, que fue alcalde de Ayabaca, el primer alcalde electo por votación popular, con acción popular, y mi tío Pedro Camino de Izquierda Unida, candidato a alcalde por Piura. Eh, y mi padre, pues que era un empresario capitalista, y las discusiones en casa eran de todos los días. Eh, Evidentemente el intelecto de mis tíos era superior al de mi padre desde el punto de vista político, pero el pragmatismo de mi señor padre pues era impresionante, ¿no? Y eso me fue animando, pero yo creo que lo más importante, por qué me interesa la política, es las experiencias de mi niñez, de mi adolescencia, en la sierra, en Ayabaca, cuando íbamos a visitar las haciendas que fueron de mi abuelo paterno y una hacienda que administraba mi abuelo materno y, y percibía en la gente, en los agricultores, en los trabajadores de la casa, de las casas, haciendas, sentía una cercanía muy grande con ellos. Me identificaba, me gustaban sus costumbres, me fascinaba la vida del campo. Por eso nosotros, aunque vivíamos en Sullana, nuestras vacaciones no eran a la playa, no eran a Colán, ¿no? Eran vacaciones hacia Ayabaca e ir a Ayabaca en ese viaje que comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba después de 8 horas, pues era algo maravilloso y que sigue estando en mi corazón y en mi mente. Todas esas cosas se sumaron y posteriormente, ya cuando estuve en el colegio, me adentré nuevamente en el campo de ser
dirigente dentro del colegio, era presidente del aula. Ya cuando voy a Lima comienzan las elecciones, las primeras elecciones presidenciales en 1979, luego del golpe de Estado. Yo me inscribí en Acción Popular. Claro. Conocí al presidente Belaúnde, mi padre, aunque no era belaundista, era del PPC, lo admiraba mucho, teníamos una cercanía con varios miembros de Acción Popular, y yo asistía al local de Miraflores, de Acción Popular, y fui aprendiendo un poco, interactuando, pero ocurre un hecho, yo decido irme del país. No me sentía muy satisfecho ¿Te con fuiste del país después del 79? me fui el 80, El 80. A inicios del 80. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones, sí. Ya. No. Las elecciones fueron en mayo, las recuerdo con Sí, mucha claridad. yo me fui en enero. En enero. Pero hice campaña y eran unas campañas pues llenas de fervor patriótico, de amor por el Perú, digamos, muy puras. Pero yo decido irme a Estados Unidos porque no me sentía satisfecho cómo me iba en el Perú, no me sentía realizado, ¿no? Y conversé con mis padres y ellos me apoyaron, así que decidí viajar a Estados Unidos. Mi destino no era la ciudad a la que llegué, no era Washington, sino era Texas. Yo quería ser ingeniero agrónomo y en Texas había una buena facultad de agronomía, pero llego a Washington y encuentro una ciudad en la cual todo está relacionado con la política. Vive el presidente, está el Congreso, están todas las instituciones del Estado, están todos los lobbies. Y comienzo a experimentar, porque fui a vivir con una familia americana que eran políticos, eran republicanos, muy conservadores. Y todo el barrio donde vivía eran de gente vinculada a la política, ¿no? Había congresistas, secretario de prensa de Reagan, el secretario de la Marina, vivían en esa zona. Entonces, claro que yo no sabía inglés, sabía quiénes eran, entendía, pero no conversaba con ellos. Ya con los años logré conversar con algunos de ellos, pero sí me comenzó a apasionar el tema de la política. Luego, cuando voy a la universidad a estudiar administración de empresas con digamos, un minor, una especialidad en negocios internacionales, comencé a trabajar de mozo en una compañía de catering por horas, ¿no? Que era lo que nos permitía la universidad. Y las recepciones eran en el Capitolio, en la Casa Blanca, iban los políticos. Y todas esas relaciones, toda esa vistosidad me hacía reflexionar y yo decía, tengo que regresar al Perú para que algún día Sullana y el Perú sean como Estados Unidos, ¿no? ¿Y de qué manera influyó en ti el hecho de tener unos parientes vinculados a la izquierda y eran momentos de alto debate, o sea, de carácter político? Yo recuerdo que íbamos como cuando niños íbamos a la Plazuela Checa íbamos a las actividades de un grupo que se llamaba Incari, en la cual estaba Ida Villaseca, el Flaco Isla, y nosotros ahí también éramos niños, teníamos que 9, 10 años, porque vivíamos en el Tanque Elevado, en la Eduardo Vázquez, ¿no? Y ahí estábamos escuchando todas las actividades artísticas y aplaudíamos. Me imagino, porque no tengo recuerdo, me imagino que habían algunas arengas de izquierda que pronuncié, pero no caló en mí esa ideología. No del todo, pero sí sentía un poco de nostalgia de ver la situación de cómo vivía la gente cuando iba a la sierra, ¿no? La pobreza, la sumisión de los campesinos ante el patrón. Esas cosas eran un poco chocantes, ¿no? Tuve la oportunidad de escuchar a Fernando Belaúnde Terry en mítines y también, o sea, de conversar en algún momento en mi labor periodística con algunos candidatos de Acción Popular en procesos electorales posteriores.
Y evidentemente eran políticos bastante bien formados. Si hacemos una comparativa entre la Acción Popular anterior y el de ahora, ¿qué podríamos decir? Ni sombras de lo que fue Acción Popular. Primero porque no hay una organización definida. Segundo porque los principios y los valores morales que regían a la agrupación prácticamente ya no existen. El líder nato, en este caso el presidente Belaúnde, y otros líderes como el doctor Javier Alba, el doctor Paniagua, el doctor Arias Estela, el senador Acurio, eran gente muy decente, muy preparada, ¿no? Entonces, escucharlos hablar sobre los temas que ellos conocían eh, nos nutría, nos nutría. Claro, Cada uno en su campo, evidentemente, ¿no? sí. Ahora, eso es mirando organizaciones políticas. Hoy mirando lo que sucede en el Congreso de la República, por ejemplo, la calidad, o sea, política de quienes lo integran y comparándolo con el recurso retórico de los parlamentarios antiguos, ¿qué te genera? Un poco de desesperanza, un poco porque yo no pierdo la esperanza, pero sí siento tristeza. Tristeza porque veo en la población peruana una desconfianza casi generalizada, como que ya no les interesa mucho de las cosas que suceden, lo cual es peor, porque finalmente como peruanos todos tenemos la obligación de ayudar a nuestro país, pero ante la presencia de seres que no les interesa en lo absoluto el país, porque yo no creo que a algunos de ellos les interese en absoluto lo que le pase a los pobres del país, eh, repudio, no todos, porque hay buenos congresistas, pero una gran mayoría realmente no merecen estar ahí. Y la crítica que más le hago a la Comisión de Ética es que se haya demorado tanto tiempo en sancionar a quienes debieron de haber sido sancionados para que dejen de hacer daño a nuestra patria, ¿no? Porque claro, estamos en el tercer año, pero estos hechos presuntamente delictivos que han cometido algunos de ellos, o el comportamiento erróneo, eso debió haber sido parado por la Comisión de Ética en su debido momento, y no esperar a estas alturas a que estos congresistas hagan lo que se les da la gana y se sigan burlando del país. ¿Y cómo así tu esperanza se vería satisfecha? ¿Qué cambios deberían darse para que haya una mirada más sensible a los problemas nacionales? Bueno, este es un proceso de cambio que va a tomar mucho tiempo. Yo no pienso que haya una solución mágica a esto, ni en 1 ni en 2 años. Eh, ¿Qué tendría que darse aquí? La recomposición de estas organizaciones políticas. Pero ahí tenemos el caso de las elecciones primarias, que es una de las primeras cosas que el Congreso ha eliminado en estas elecciones que se vienen, lo cual es un gravísimo error, porque ahí pudo haber un filtro para elegir mejores autoridades, ¿no? Eh, y se agrava aún más con la presencia de 30 y tantas agrupaciones que pretenden representarnos, lo cual indica que el país está sumamente dividido y que no hay un interés en sí por la patria, ¿no? Hay un interés por coger el poder, por, para hacer lo que yo quiero hacer. Y así no funciona una nación. En la última revisión que hice al reglamento de organización de organizaciones políticas, encontré 27 organizaciones debidamente inscritas. Si las elecciones fueran mañana, van a participar. Y 17 que están en Sí, proceso y claro. otras que aún, o sea, están en la recolección de firmas. Lo que no entiendo, de repente tienes una explicación para ello. ¿Por qué esta dispersión tan alta? Para mí es una actitud egoísta de quienes pretenden ser, en este caso, candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Para mí es o cómo, o tener algo con qué negociar para poder ser incluido en una lista parlamentaria, para poder ser congresista, para poder senador. Y eso sí es. Entonces lo que se nos avecina sería peor que lo que tenemos ahora,
Porque recuerden, hace 3, 4 congresos decíamos que el Congreso era malo, era el peor de la historia. Vino el siguiente, era el peor. Vino este, es el peor. ¿Qué esperanza tenemos que el siguiente sea mejor? Para mí la solución está en que, no sé si lo podrá hacer con el desprestigio que tiene el Congreso. Bueno, ya estableció la bicameralidad, pero que den marcha atrás y restablezcan las elecciones primarias, si fuera posible todavía, ¿no? ¿Qué te parece la bicameralidad, no? No, yo soy partícipe siempre he sido partícipe de la bicameralidad. Creo que esas dos cámaras es un filtro y finalmente los senadores siempre han sido gente más ponderada, más sosegada. Creo que con los años también uno reflexiona más acerca de sus decisiones, ¿no? Y los senadores en general han sido gente de más de 50, 60 años. Yo asistí en una oportunidad invitado por el doctor Alba a un debate en el año 90, a un debate en el Senado, y escuché a Rolando Breña Pantoja, al doctor Luis Alberto Sánchez. Que eran debates. Carajo, impresionante. Era como escuchar pues una sinfonía de Beethoven, era maravilloso, por cierto, para lo que nos gusta la política. Era extraordinario, pero ver que iban a temas de fondo, siempre pensando en el país. ¿Qué debate tenemos ahora en el Parlamento de esa envergadura? Ninguno. Es cierto que hay una serie de factores, la globalización, la rapidez con que se difunden las noticias, todo eso hace que haya cambiado, ¿no? Que no podamos tener debates tan extensos como se tenían antes, ¿no? ¿Debió respetarse el periodo de Pedro Castillo? ¿Qué opinas? Bueno, él prácticamente dio un golpe de Estado, ¿no? No, yo no soy partidario. Yo no creo que una persona como él pudo haber sido un buen gobernante. Para mí no. Yo soy categórico. Un presidente del país tiene que ser una persona preparada. En este caso creo que hubieron factores que contribuyeron a que él sea elegido presidente. Primero, un gran número de peruanos resentidos con la clase política tradicional, que no hizo lo suficiente y que hasta ahora no hace lo suficiente. Y segundo, esa misma clase política, me refiero a la derecha, que prefirió no ir a votar. Prefirió irse de repente a Miami o a sus casas de playa, y la diferencia de votos fue simplemente 49,000 votos. Pero demuestra una grave crisis moral especialmente del sector dominante en ese entonces, ¿no? Ahora, ganó Pedro Castillo, hubo toda una avalancha en su contra, de manera constante, frente a las equivocaciones, mociones de vacancia en su contra, inestabilidad, o sea, política del momento, y luego viene la decisión, creo, la que le va a costar mucho y que nunca me imagino lo pensó, la decisión de dar este intento de golpe de Estado, y luego se elige a la sucesora, que es Dina Boluarte. ¿Cómo evalúa su gobierno? Una mujer con muy poca preparación para ser gobernante del país. Tenía que suceder al presidente. Constitucionalmente ella era la que tenía que asumir la presidencia, pero tampoco reúne los requisitos que debe tener un gobernante de una nación tan compleja como la peruana, con realidades, con pensamientos, el norte, el sur, la selva, Lima. Son idiosincrasias y que ella no creo que no ha logrado comprender eso, ¿no? ¿Ella gobierna? No, yo no creo. Anteriormente pienso que gobernaba Otárola, que es un político bastante preparado, ¿eh? Y Otárola de repente dirigía el Poder Ejecutivo, ¿no? Dirigía en las acciones sí, que debería adoptar. Pero existe una fuerza en el Congreso de la República que dictamina el qué hacer. No, definitivamente. Ella se sostiene porque el Congreso la sostiene ahí. Las componendas que hay entre el Ejecutivo y el Congreso es algo que se tiene que analizar constantemente.
Y si van a dañar al país hay que combatirlas. Ahora, constitucionalmente, yo creo que debe de continuar hasta el año 2026 y que los peruanos aprendamos a rectificar nuestros errores. Porque yo creo que así, no solamente por el hecho de haber elegido a Pedro Castillo, puedo ser criticado por lo que digo, pero no me importa, yo estoy absolutamente convencido que él no era el idóneo para ser presidente de la República y también por elegir un Congreso de esta naturaleza, ¿no? Porque muchos de estos congresistas tenían ya un pasado y la gente ha votado por ellos sabiendo que tenían ese pasado, sin pensar primero en el Perú. En ese panorama, ¿podría repetirse el escenario anterior? Yo ruego a Dios que no. Ruego a Dios que no se presente ese panorama. Pero tenemos a Antauro, que tiene aceptación. Finalmente, si las encuestas en este momento, Castillo sigue teniendo preferencias electorales, creo que es el primero, ¿eh? Creo que es el primero. Sí, sí. ¿Sí? Y segundo está Vizcarra, tercero está Antauro, cuarto está Keiko, lo cual pues te indica la grave crisis política y moral que vive toda la ciudadanía. Porque aquí se trata de reflexionar. Los seres humanos se dedican tanto a luchar por los problemas del día a día que no toman un momento de reflexión, no se ponen no meditan sobre una decisión tan importante como es la de votar porque quién va a dirigir nuestro país. Un país pluricultural, con gente de la Sierra del Sur que piensa diferente y de la cual vemos hechos que demuestran que la clase política en Lima o también los medios de comunicación los discriminan. Vi hace poco un programa de Jaime Chinche en la cual entrevistaba a Américo Gonza y a otro congresista de Lima. Y Américo Gonza pues habla, es una forma de hablar de la Sierra del Perú, un poco español, un poco quechua, con variaciones del español. Y habían risas de mofa. Y eso está mal. Eso no. Nosotros no podemos burlarnos de quien habla diferente de nosotros. De no comprender la diversidad cultural. No comprender la diversidad cultural. Y eso es grave, eso es gravísimo. Yo siempre creo que el respeto debe primar por sobre todas las cosas. Ellos tienen su propia identidad y tenemos que aprender a respetar. Y si el sur se siente olvidado, cosa que creo que esa palabra, yo siempre que la escucho en los discursos, me parece que no se valoran, ¿no? No tienen, su autoestima es muy baja. El sur es la zona más rica del país. Tiene todos los minerales, tiene el canon más importante del país en cada Moquegua, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna. Todos tienen canon y todos reciben ingentes cantidades de dinero que si fueran utilizadas correctamente no tendrían los problemas que tienen ahora. O Cajamarca, poner el ejemplo en el norte, Cajamarca sigue teniendo un gravísimo problema de salubridad. Más del 45% de su población no tiene agua ni desagüe. Y un caso que es patético, el distrito de San Marcos, el distrito más rico del país, 650 millones de canon, 10,000 pobladores. No sé si me equivoco, el 90% no tiene agua y desagüe. ¿Cómo se explica uno eso? O sea, ¿por qué? Porque la regionalización o la transferencia de recursos o el otorgamiento del canon se da y no se evalúa. No hay una planificación a nivel nacional. ¿Qué es prioritario? El agua. ¿Qué es prioritario? La salud. ¿Qué es prioritario? Uno, la educación. No hemos puesto suficiente énfasis en el sector educación. Y por eso tenemos una población que actúa a la hora de votar con mucho resentimiento. Y yo los comprendo, ¿eh? Yo los comprendo. Creo que alguien que nace pobre, crece en la pobreza y no ve la forma de cómo salir y no puede y al final termina muriéndose pobre. Dime,
¿Cómo se va a sentir esa Un persona? gerente regional manifestaba en algún momento un pobre más otro pobre dan dos pobres, ¿no? Con una crudeza Ah, sorprendente. o sea, ese es el tipo de lenguaje pues que no debemos de permitir. Eso se debe de combatir. ¿Ah? Esos, esos funcionarios no deben de existir en la función pública. El funcionario público, el alcalde, los regidores, ministros, presidente, tienen que tener una sensibilidad social y aprender a respetar a todos por igual. Tal vez en esa parte yo pienso que reconociendo lo mejor que pudo haber hecho Castillo es haber llevado a Palacio a toda esa gente que jamás pensó en llegar ahí porque eran discriminados, ¿no? Y sentarlos en un ambiente en el cual no creo que se hayan sentido muy cómodos, pero por lo menos se sentían que ya estaban siendo atendidos por el presidente de la República. Tiene mucho que ver en esta realidad el hecho del centralismo, porque a Uf, pesar de que se habla de descentralización, tenemos un país centralizado. para mí es el factor que ha contribuido a que el Perú esté en esta situación, el centralismo, porque hasta las ideas y hasta las discusiones nos las impone Lima. Y los provincianos no hemos sido capaces de luchar contra ese centralismo, no con marchas, con ideas. Tienen la Asamblea Nacional de Alcaldes, la Asamblea Nacional de Regidores, que si funcionaran correctamente, deberían de dar un primer paso y que sus propuestas sean escuchadas. ¿Qué escuchamos de la Asamblea de Gobernadores? Que se reúnen con la presidenta para darles X cantidad de millones a cada uno. Sí, justamente los gores ejecutivos, los gores municipales, creo que ahora tienen una otra denominación, les llaman consejo, creo, de algo más, pero se Consejos reúnen. regionales, consejos, sí, sí tienen esa denominación. Sí, pero se reúnen para definir proyectos. O sea, ¿qué proyectos quiere tal región que lo coordine con el ministro A, B, C? Pero eso es descentralización, me pregunto. Finalmente, los que hemos sido autoridades, uno tiene que viajar a Lima, estar tocando las puertas en todos los ministerios, lo cual me parece absurdo. Primero por una cuestión de tiempo, de gasto, que no hay necesidad, si hubiera una descentralización de los recursos. Pero por otro lado tenemos, como el ejemplo del distrito de San Marcos o del caso del gobierno regional de Cajamarca, que no se sabe priorizar bien el gasto y se hacen obras que no son provechosas para la comunidad. Entonces, si tuviéramos un Instituto Nacional de Planificación y que eso se replique en cada uno de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, nosotros año tras año tendríamos metas, nos trazamos metas y hasta el año, estamos en el año 2024, en el año 2030, el 100% de los hogares del Perú deben de tener agua y desagüe. Y en el tema educativo, igualmente, no solamente la construcción de colegios, porque claro, ahora hay colegios hermosos. Cuando escucho en las noticias de Lima que pasan que los colegios están que se caen, probablemente hayan colegios que se caen, pero la preocupación siempre es la infraestructura física y los docentes y los alumnos, la currícula educativa es la más adecuada. Los docentes, puede que les haya mejorado el sueldo, pero ¿por qué no los capacitamos cuando tienen vacaciones todos los veranos o permanente, ahora que la tecnología permite llegar a todos? ¿Por qué no les damos una computadora? ¿Por qué no con un proyecto nacional para fortalecer a todos los educadores del país? Contenidos. Con contenidos que se adecúen también a sus realidades. Porque no es igual la educación para... Diversificación curricular le llaman. No, claro, yo no conozco a veces algunos términos, porque el del sur no puede recibir la misma educación que el del norte. Y en español menos. Y en español menos, pues en español. Aquí está, nosotros imponemos todo. El centralismo de Lima impone todo, impone el debate. Sale una noticia en un diario, en el grupo El Comercio sale una noticia que controla el 80%, y ese es el tema. Y si vemos últimamente, hay temas superfluos y que están presentes en todos los medios virtuales. O sea, el artista tal, el escándalo. O sea, la agenda del país se define en Lima.
la agenda del país se define en Lima. Eso no ha cambiado. No ha cambiado en lo absoluto. Y creo que ese es el problema más grave del país. Ahora, Que, regresando a los temas políticos, o sea, de carácter general, el Tribunal Constitucional de repente dio una interpretación que cambió, o sea, la forma y procedimientos que generalmente se conocen. Por ejemplo, dio una medida cautelar sobre otra medida cautelar, sacando a 2 magistrados de la Junta Nacional de Justicia, pronunciándose según, o sea, los propios abogados en contra de un artículo de la Constitución Política del Perú, y todo ello para favorecer al Congreso de la República, que busca por todos los medios de hacer retornar a Patricia Benavides, fiscal de la Nación suspendida. sí, yo ahí quisiera tener un poco más de conocimiento en el tema constitucional, pero lo que sí me parece grave es esta constante lucha de poder en el Ministerio Público, que no es de ahora, es de hace Claro. muchos años. El caso de Pedro Chávarri, en el cual el expresidente Vizcarra jugó un rol importantísimo, abandonó una asunción de mando en el Brasil para regresar y iniciar una campaña de destitución de Chávarri. Por ejemplo, esos hechos, no es el mismo caso, pero prácticamente el fondo del asunto es que es una lucha en el Ministerio Público. Si hay de por medio una ideología, es una cuestión natural. En el Estados Unidos, el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos propone a los vocales supremos, a los miembros del Tribunal Supremo ante el Congreso, y ellos lo ratifican si consideran así y mueren, porque son vocales supremos hasta el último día de sus vidas. Allá no hay problema de la edad. No hay problema, pero es un Congreso, puede tener sus críticas también, pero no está tan deslegitimado como el actual, en el cual supuestamente el Congreso estaba facultado a destituir a la Junta Nacional de Justicia, a todos, pero no, dijeron destituyo a 2. Claro. Y es el mismo caso. En esa parte yo no estoy de acuerdo, porque hubiera sido preferible que destituyan a todos, porque si estos cometieron una falla, los otros también cometieron la misma. Y ahí hay un grave error del Congreso. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, yo realmente no soy experto en ese tema, ¿no? Porque hay posiciones discrepantes. Y el retorno de la señora Benavides, el caso es dramático. Yo diría que es un caso dramático porque, no dramático por ella sino por todos los que son acusados por el Ministerio Público, ¿no? No solamente en Lima, sino a lo largo y ancho del país. Politizar la justicia es algo gravísimo. Eso sí es grave. Jorge Camino, en su dilatada, aunque eres todavía bastante joven, pero te has iniciado políticamente desde temprana edad, le propusieron en algún momento ser candidato al Congreso de la República, y se comentaba, o sea, entre la población local, que podrías haber ido en una de las listas. ¿No te animó el tema nacional? Nunca. Nunca, porque siempre he sentido que alejarme de la gente me iba a contagiar de lo que ocurre en Lima, probablemente. Me iba a contaminar. Creo que yo soy más ejecutivo, aunque con el transcurrir de los años ya también nos volvemos reflexivos y debatimos, dialogamos, y que creo también que tienen que tener oportunidad otros ciudadanos o ciudadanas a representar a nuestra población. Pero sí fui invitado en varias ocasiones y nunca acepté por ese motivo, porque a mí no me gusta, no me gusta que me ordenen, no me gusta. Y yo veo que los partidos políticos actuales prácticamente tienen propietarios. Yo no estoy para obedecer órdenes. Y en este proceso, en estas circunstancias, ¿has tenido algún diálogo con algún dirigente nacional? Sí, he podido conversar, me han invitado nuevamente, pero lo estoy pensando. Puede que se dé mi participación. Me hubiera gustado que hayan elecciones primarias, ¿no? Y que no sea una invitación de un ¿Te anima lo nacional?
Sí, sí me anima lo nacional, ahora me anima lo nacional, porque creo que todavía se puede componer esto, pero yo, yo en esa parte, ahora soy un hombre que cree mucho en Dios, le ruego a Dios todos los días que los peruanos no se equivoquen y aprendan a elegir. Y en el tema regional, ¿se han equivocado estos peruanos, estos piuranos? Bueno, ha sido una elección limpia, un poco, No hay tanta turbulencia. no, no hay tanta turbulencia, no hubo la hostilidad que ha habido en otras. Ganó, evidentemente ganó el abogado Lucho Neira y está cumpliendo su labor. Me parece que en un año y pico, el primer año debe haber planificado qué es lo que va a hacer durante el resto de los 3 años en todas las provincias del departamento. Hay grandes proyectos para Piura. Yo creo que esta es una región que puede ser un país, o sea, puede ser una región que puede vivir por sí solo, ¿no? Conectado con el resto del mundo. Pero hay mucho por hacer en Piura, sobre todo la conectividad con las provincias de la Sierra, Yavaca, Huancabamba, tan ricas, tan hermosas, ¿no? Ahora, Porque ¿quién debería manejar el presupuesto? Porque, por ejemplo, se ejecuta tal proyecto, es Provía Nacional, trae otro proyecto, Provía Departamental y Provía Social Local. Mucha ahí, dispersión, me sí, ahí parece. tendría que haber una descentralización de los recursos, no asignarle mayores recursos a los gobiernos regionales con ciertas condiciones, que sean destinados para determinado tipo de proyectos y no que terminen siendo utilizados en cosas improductivas, ¿no? Vuelvo a referirme a Yavaca, Huancabamba, sin conexión vial adecuada. Hospital en Huancabamba abandonado, Huarmaca abandonado, Ayabaca abandonado. Eso no puede seguir sucediendo. Estamos hablando de servicios básicos, servicios importantes para la vida de los seres humanos. Y ahí siguen, por trabas, por, por dejadez, pero lo cierto es que no funcionan. Y Alto Piura, por ejemplo, también Muchos años, más abandonado. de 20 y tantos años. Esta decisión del gobierno de firmar acuerdos de gobierno a gobierno para, para sacar adelante Chavimochi y creo que pronto Majes y Parece. después Chinecas, me parece una alternativa viable. Hay crítica al respecto porque son más costosos, pero los terminan. Lo cierto es que los terminan. En el caso del hospital de Sullana es de gobierno a gobierno, es el único hospital que se ha terminado en los últimos 5 años. El de Chulucana parece que El de también. Chulucanas también. ¿Pero ese también fue gobierno a gobierno? Sí, No, sí, sí. también. O sea, ¿por qué ellos sí terminan y nosotros no? Claro, las empresas son peruanas, en realidad es el convenio marco, nomás es de gobierno a gobierno. Pero en el caso del Alto Piura, creo que debe de ser también de gobierno a gobierno. Ahora, hay que entender que todos estos grandes proyectos en los cuales se incorporan miles de hectáreas de terreno, esas hectáreas tienen que tener una rentabilidad que esté en el promedio mundial. No podemos ganar tierras para sembrar productos de escasa rentabilidad, porque entonces el proyecto después no se puede mantener, ¿no? Durante los últimos años ha habido un crecimiento significativo de productos vinculados a la exportación. En el caso de Israel dirían, no, o sea, la huella hídrica viene perjudicando a Perú, pero nosotros lo vemos como una potencialidad. ¿Qué opinas de los productos de agroexportación? Son más de 10 mil millones de dólares que exportamos anualmente. Esto ha ido creciendo. Hay un estancamiento. Los precios han mejorado, pero hay un estancamiento porque muchas de las inversiones en los 2 últimos años se han ido a Ecuador, a Colombia. Entonces, creo que se tiene que promover nuevamente una ley de promoción agraria que paguen el 15% del impuesto a la renta, los derechos laborales, y eso ya no se puede retroceder, beneficios que permita que haya una inversión y una fecha, vamos, 15, 20 años, pero recuerden, las plantas no nacen de la noche a la mañana, no producen después de 3, 4 años, ¿no? Un potencial candidato a la presidencia de la República dice de que el sueldo mínimo no debería existir. ¿Qué opinas? Fíjate, no lo había analizado, pero en un país con tanta injusticia pienso que sí debe de existir.
En otra realidad, sí, pero aquí tienes que poner un sueldo mínimo para que no abusen, porque recuerde que hay una gran cantidad de gente que gana menos del sueldo mínimo, ¿no? Claro. Y Una economía altamente informal. tenemos una economía altamente informal. En ese aspecto yo tengo que rescatar el emprendimiento de los peruanos, que es asombroso, asombroso. Aquí en Lima, en Sullana, la gente para sobrevivir inicia un negocio y algunos de ellos crecen, pero no, claro, no es el caso de todos, ¿no? Dime, Jorge, las elecciones regionales y municipales están bastante cerca. ¿Te anima aún, o sea, ser alcalde de Sullana? Yo creo que ya no, no creo ya. Siempre va, el cariño que le tengo a Sullana es muy grande. Y lo pienso, ¿sabes? Que pienso, hay que hacer esto, porque ya no puedo negar que eso forma Dejemos parte. de que no vas a ser candidato, pero ¿qué debería hacerse? Debería haber una participación más activa de los profesionales, de los técnicos, de los que realmente tienen capacidad para poder representarnos. Que se animen, que piensen que Sullana es una tierra que nos ha dado mucho, especialmente, bueno, en mi caso, no me puedo quejar, tengo que estar agradecido eternamente, pero no se puede seguir improvisando. Yo creo que la improvisación es... O te doy el puesto de regidor porque aportas más. No, eso no puede ocurrir. Bueno, nunca he tenido ese problema particularmente, ¿no? Eh, en la última elección, Jorge Camino promocionaba a Power Saldaña. Incluso se hizo en la conocido. última no, en la anterior. En la anterior promocionaba a Power Saldaña y se dijo que no serías candidato, ¿no? Y luego apareciste y me pareció, o sea, bastante bien. Fue una campaña muy dinámica, un camino muy diferente a las campañas anteriores, concurriendo a medios de comunicación, expresando sus ideas, sus opiniones, sus ideas de proyectos. Y me pareció bastante fructífera, o sea, tu campaña. ¿No podría suceder igual? Ya no, en este momento ya no. No, ya no. No, los años han pasado y yo tengo una familia. Tengo una familia. Yo recuerden que antes yo no vivía con mis hijos, con mi señora, ahora tengo. Ah, qué Y bien. yo tengo que pensar en ellos también. Tengo que pensar en mi madre, una mujer de edad, y creo que todos esos años, aunque ya pasaron, no se pueden vivir, pero sí tengo que disfrutar de ellos. Y yo no quiero que sufran porque en la política, de todas maneras, las críticas... Hoy justo anoche estuve pensando sobre esa decisión. No es justo que mis hijos sufran, ni mi familia. Ya han sufrido bastante. ¿El mayor que edad tiene? Bueno, tengo una niña mayor que tiene 28 años, una niña especial. Después mi hijo tiene 22 y 20 años. Y, 22 estudia medicina, está en quinto año en la UDEP en Lima, y el otro estudia para chef, está en la UPC. y Sí. no tienen la vena política. No, no. ¿Y quisieras, desearías que así sea? No, cada uno, los muchachos ahora, tú sabes, son muy libres en sus decisiones, no toman en cuenta eso. No les veo vena política, no les veo. ¿Crees que la Universidad Nacional de Frontera está cumpliendo el cometido de sus creadores? No, no. Es una hermosa universidad desde el punto de vista de infraestructura, pero es preciosa. Pero puede que tengan otras facultades, que la universidad sea bonita, pero ese no es el fin de una universidad, ¿no? A estas alturas, después de tantos años, que no tengamos la independencia que se debe tener, porque recuerden que todavía seguimos dependiendo de alguna forma de la Universidad Nacional de Piura. Y ya es tiempo de que tengamos elecciones, que tengamos un rector, ¿no? Claro. Y que tengamos carreras que realmente tengan que ver con nuestra realidad. Agronomía es una de ellas, ¿no?
tenemos uno de los valles más hermosos del país y sin embargo no hay una carrera de agronomía acá. ¿Por qué no se ha implementado esa carrera? Cuando fuiste alcalde, seguramente tuviste muchas alternativas a ejecutar y se te quedaron algunas. Si contrastamos con lo que han hecho las nuevas gestiones, ¿algo de ello se ha materializado? Sí, pues el PETAR, dejamos el perfil, lo variaron, lo cambiaron. La tubería debía de haber sido conducida por la ribera del río. El tema medioambiental siempre fue un tema que se discutió, pero en otras partes del mundo, y recuerden que ahora se va a tener que bombear toda esa agua Claro. que va a pasar por el medio de la ciudad. Y hay que decir que quedó abandonada también Sí, ahora. y la obra quedaba abandonada. Pero se va a concluir. Yo sé que se va a concluir. Nuestras obras en el último periodo fueron mayormente obras de saneamiento, están enterradas, pero van a servir. Sirven para que se asfalten calles, sirven sobre todo para que algunas zonas que no tenían agua, no tendrán las 24 horas del día, pero algo tienen. A estar pagando 5, 10 soles diarios por comprar agua, pienso que es preferible que les llegue 1 hora, ¿no? Pero ahí en el caso de la EPC Grau, es un caso que se repite en todo el país, pero más acá en Piura. Una empresa en la cual se ha invertido más de 3.500 millones de soles en los últimos años. Y se sigue invirtiendo. Pero tenemos una pérdida de masa del 50%, tenemos una morosidad del 50%, o sea, del 100% que se produce agua, solo el 25% se cobra. Entonces, ahí hay un... Ahora, ¿cómo se supera eso? Creo que en algún momento me malinterpretaron. Yo no era partícipe de una privatización porque en una campaña me dijeron que yo quería privatizar la EPC Grau. No. Decía que la gerencia de la EPC Grau debería de ser manejada por privados. La gerencia. La propiedad seguía siendo de las municipalidades, ¿no? En este momento, por ejemplo, las municipalidades no son propietarias. Bueno, en realidad se cometió una equivocación con la EPS Grau, porque es la única empresa, o sea, prestadora de servicios de saneamiento pública que ha sido intervenida. La única. Y a estas alturas, ¿quiénes son los llamados? Los alcaldes y los congresistas. Que retorne a las municipalidades, pero con otras condiciones. Porque tampoco se trata de que pase a poder de las municipalidades y se llene de personal, como fue el caso, ¿no? Y ahora cuando dices alcaldes, regidores, un poco que constatamos la deficiencia de ideas y de propuestas que tienen. Sí, yo, analizando el caso de la alcaldía provincial de Sullana, me agradó que quien sea elegido alcalde sea un ingeniero agrónomo. Yo pensé que traía esperanza para los agricultores, era un profesional que conocía el manejo de la cosa pública porque había trabajado en otras municipalidades. Pero los conflictos que hay en la municipalidad son evidentes y han sido públicos, ¿no? Los pleitos con el sindicato de empleados, de obreros. La municipalidad es una familia en realidad. La familia municipal no es simplemente un decir. Es una familia, o sea, bastante extensa. Bastante extensa. Gestión tras gestión se han ido sumando nuevos trabajadores o nuevos miembros de la familia. Ahora, creo yo que ahí uno de los primeros pasos que tienen que dar tanto el señor alcalde, los regidores y los miembros de los sindicatos es dejar de lado el orgullo y sentarse a conversar y pensar en el bien de Sullana, ¿no? Sé que me dicen que hay posiciones insalvables, ¿no? Que han habido discusiones. Miren, todo se soluciona dialogando, todo, absolutamente todo, pero tienen que ser tolerantes, pues, ¿no? Según tu evaluación de esta provincia, ¿cuáles serían los problemas centrales a resolver? Aquí un grave problema es el problema medioambiental, grave. No solamente por la contaminación del río, sino por la forma en cómo se dispone de los residuos sólidos, ¿no? Es una ciudad... Bueno, ya no se disponen, están en las calles. Están en las calles, ¿no? Desde el recojo de basura, la disposición final, el tratamiento de estos residuos sólidos, eso tiene que ser
manejado por especialistas, que los hay. Finalmente la municipalidad ha recibido apoyo del JICA, en un momento ha recibido apoyo de muchas organizaciones, pero ya depende, en este caso, de la gestión. Creo que el personal que está a cargo de esto no está capacitado. No está capacitado y es necesario que haya un cambio de funcionarios que conozcan más el tema del manejo de los residuos sólidos, porque no solamente se trata de recoger basura. Recuerden que hay negocios secundarios. El reciclaje produce mucho dinero. El compost para las plantas. Tenemos un valle que podría utilizar todo lo que se produce. Y el tema medioambiental no se limita solamente a la arborización, con los graves problemas climáticos que tenemos, con los extensos territorios que tenemos. Ayer leí un artículo sobre cómo en el Ecuador estaban sembrando árboles con un dron. Las semillas las arrojaban en época de lluvia. Tenemos tecnologías en el mundo que podemos aprovechar para poder sembrar todos estos, lo que queda de desiertos, ¿no? Y promover como alcalde, como regidores, promover proyectos de envergadura para ampliar nuestra frontera agrícola. Sullana todavía tiene más de 70,000 hectáreas que pueden ser irrigadas, que están en propiedad de cooperativas, porque todavía son propiedad de cooperativas, y en otros casos de comunidades, pero ¿quién va a invertir en un proyecto de irrigación si después no va a obtener rentabilidad? Claro. ¿No? Ahí se necesita, ¿y quiénes son los llamados a llevar a cabo esto? La municipalidad no está en condiciones de hacerlo, pero sí promover eso ante el gobierno regional. Y en coordinación con el Ministerio de Agricultura, con Proinversión, buscar inversionistas para que eso se ejecute. Uno de los problemas que han significado un debate público, una discusión, incluso confrontación, es el proyecto de drenaje de la ciudad de Sullana y de Bellavista, ¿no? Sí. ¿Qué opinas sobre este proyecto? Mira, yo no soy experto en la materia, pero si la propuesta que están haciendo es una propuesta que la hace una empresa especializada, habría que evaluarlo y no cerrar los ojos ante esa propuesta. Techar el canal vía parece un poco absurdo, los montos son altos, ¿no? 1.300 millones de soles, pero por otro lado, en otras partes del mundo existe ese tipo de infraestructura y funciona. Y si vamos a tener una vía encima, ¿no? Que va a ser una vía por la cual van a circular carros, mototaxis, pienso que podría ser una alternativa, pero no conozco en sí, he leído, no conozco a profundidad el tema. Yo ahí le he sugerido al señor alcalde, a los regidores de mi agrupación que conversen con el arquitecto Lama, recordando que él fue uno de los que participó en el diseño, ¿no? Él es una de las personas llamadas. Y es muy propositivo también. Claro, él es una persona, hemos trabajado con él en la primera gestión y realmente es un tipo positivo. Creo que deberían de recurrir a él, porque no se trata tampoco de estar en contra, me pongo en contra y voy a esos debates, que por cierto yo les hago una sugerencia a los profesionales que van a esos debates, que controlen sus ímpetus, que mantengan la debida compostura. Aquí no se trata de que yo gano, yo te gano, no, aquí vamos a solucionar un gravísimo problema que hay en Sullana, porque no solamente es el canal vía, claro, sino son otras zonas, la zona oeste, la zona este, y tener ya una empresa que en este momento está por ejecutarlo, creo que si seguimos en ese plan de negarnos, de repente perdemos el proyecto. Y en definitiva sí se necesita un proyecto de drenaje que contemple toda la territorialidad de lo que significa ciudad de Sullana y de Bellavista. Y Bellavista, exactamente. Y que se ejecuten las obras que se requieren y que se haga un diagnóstico adecuado, logrando licencia social por parte de la propia, población local, ¿no? Miren, yo creo que estos 4 años, bueno, ya no son 4, son 2 y medio,
podrían cambiar notablemente el panorama de Sullana como ciudad, y de Sullana y de Bellavista, porque no es solamente el proyecto de evacuación de aguas pluviales, sino es el cambio de redes en lo que resta de Sullana, y la culminación del Petar, con lo cual tendríamos el río Chira limpio, y la planta de agua potable, que permitiría dotar a toda la población de agua a las 24 horas del día. Entonces, empujemos el carro, luchemos por que estos proyectos se hagan realidad. Estas reuniones que han tenido los dirigentes me parecen muy importantes. Se ha firmado un acta de compromiso con el director nacional de saneamiento urbano. Hace un momentito me enviaron la renuncia del director pero son proyectos que ya están licitados, ¿no? ¿Y qué habría que poder? Imagino que mañana dirán, ya no se va a ejecutar porque renunció el director. No es así. Claro, y para Sullana se tiene un proyecto en todo el sector este o oeste, me parece. Tienen el reinicio de la obra de la planta de tratamiento de aguas residuales y son cerca de 600 millones que están previstos para esta Así es bastante recursos. Y eso se traduce en trabajo, ¿no? Mano de obra, hospedajes, transporte, comidas, servicios, una serie de servicios. Hay que preparar nuestra mente y empujar el carro en todos estos proyectos. Ahora el gobierno regional también viene ejecutando una serie de proyectos que yo no había visto anteriormente en Sullana. Yo traté de hacer algunos, pero los recursos en Lima no los soltaban. Claro. La pavimento, y sí, bueno, el caso de José de Lama se hizo con obras por impuestos, pero una obra que en ese momento fue la más fuerte. Pero la pavimentación de Villa Primavera, de Ramiro Prealé, que ya está pavimentado, Héroes del Cenepa, ya toda esa zona quedaría pavimentada. Luego Jesús María, Pilar Nores, Villa La Paz, y creo que todo el sector oeste también va a ser pavimentado. Y he visto la licitación del óvalo Gíbito, ¿no? Entonces, dentro de algunos meses va a haber muchísimo trabajo en Sullana, pero sobre todo la gente va a recuperar la confianza. Y en ese aspecto yo creo que la municipalidad nuevamente debe de trabajar coordinadamente con el gobierno regional y el gobierno nacional. Es difícil, pero yo lo que sí veo difícil es la relación que hay dentro del municipio, ¿no? Cuando escucho los debates en las asambleas, da la impresión de que hay grupos, un grupo de este, otro grupo de acá. Siempre ha habido, por cierto. Claro. El debate parlamentario, en este caso el debate del Consejo Municipal, es bueno, pero tienen que ser más constructivos en sus propuestas y tienen que hacer respetar las normas. Sí, en definitiva. Las sí, normas ¿no? municipales en el caso de los ruidos molestos, yo he tenido problemas, ¿no? Y es conocido que como vecinos hemos combatido para que un local se cierre, porque no nos dejaba descansar. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Dado que esta es una ciudad ubicada estratégicamente y donde viene mucha gente a divertirse, pues zonificar Sullana de tal forma que los establecimientos se ubiquen en un lugar donde no molesten a nadie, ¿no? Pero buscar la solución. Eso es lo que tenemos que hacer. Finalmente, Jorge, la Caja Sullana tiene desde hace 6 años resultados adversos, ¿no? Digo adversos porque he enfrentado como 7 denuncias penales, las 7 las he ganado, y por ahí existen algunos inconvenientes, problemas que se focalizaron en su momento, pero que no se adoptaron decisiones para corregir. ¿Qué opinión tienes del funcionamiento de esta empresa municipal? Pienso que no, la decisión de los alcaldes y de los consejos municipales en su debido momento no fueron las correctas, no fueron oportunas. Cuando en una entidad financiera, cuando se pierde en esos montos, como fue en el año 2017, ¿qué es lo que hace un ente privado? Cambia todo el directorio para que corrija y poder recuperar nuevamente. En este caso han pasado la gestión del doctor Tábara, la gestión del señor Power Saldaña y esta gestión,
que recién creo que acaban de nombrar un director, pero el director ha seguido siendo prácticamente el mismo. Y Debe cambiarse. debe de cambiarse. Y en este momento donde ya hay una pérdida significativa, pues deben de tomarse acciones un poco más drásticas, ¿no? Nadie es indispensable, Andrés, nadie, en ninguna parte del mundo, menos en el tema financiero. Claro. Y la Caja Municipal es una institución que tiene un nombre. Puede que haya perdido mucho dinero, pero es una institución con la cual los sullaneros nos identificamos, pero ya vivimos en un mundo diferente, en el cual se habla de una fusión de la Caja Sullana con la Caja Piura. Si es necesario hacerlo, pues no nos queda otra, ¿no? Han recibido una inyección importante de COFIDE, la única caja de 200 millones de soles, pues habrá que cuidarlos. Ha recibido la inyección, pero sigue perdiendo. Pero sigue perdiendo. Entonces ahí ya viene la participación de la entidad supervisora, de la SBS, ¿no? Que parece ha sido tardía, ¿no? Para mí sí. Debió de haber intervenido antes. Muchos años de pérdida, ¿no? Creo que un año se recuperaron. Pero ya es necesario que hayan acciones que permitan que este año pase en azul. Bueno, son 3 meses y la situación Sí, no es tan positiva. Sí, no es positiva, no es positiva. Yo eso sí lo reconozco. He visto los informes de la SBS de los últimos 3 meses. Pero debe recuperarse por el bien de Sullana. Definitivamente. Por el bien de Sullana, por el bien de todos los que han creído en esa institución y tienen sus ahorros depositados ahí, ¿no? Por gente que sigue siendo leal y tiene todavía sus ahorros ahí. Muy bien, Jorge. Ha sido un diálogo muy fructífero y te felicito también, o sea, por tus aspiraciones. Ojalá que nos puedas representar en el Congreso de la República y serías un diletante muy entretenido en el Congreso, en un Congreso poco instructivo, ¿no? Bueno, Andrés, yo te agradezco mucho. Invito a toda la ciudadanía a participar en la vida política del país siempre con mucha altura, y que comprendan que para salir adelante se necesita de todos. Hay mucha gente que está sufriendo, muchísimos, y los que hemos tenido la suerte de contar con educación, con mayores oportunidades, pues nos toca ayudar al resto. Claro. Tú, Andrés, recuerdo que discrepábamos políticamente al inicio, pero la constancia y la perseverancia a través de los años, yo creo que llegamos a la conclusión de que sí ha valido la pena luchar por Sullana. Sí, en definitiva sí. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de drenaje, o sea, recuerdo los proyectos que planificamos nosotros, que ejecutamos nosotros, los demás los continuaste, y eso fue bastante bueno. Y después como que se puso un freno a este tipo de inversiones y se olvidan que en el caso de esta localidad llueve constantemente y cuando llueve es catastrófico. Se olvidan, parece. Y yo quería mencionarte, Andrés, hay un proyecto que siempre fue un sueño. Nosotros dejamos un perfil hermoso para el Turicarami, ¿no? Que ustedes lo construyeron, claro. El primer Turicarami fue hermoso en su tiempo, pero creo que hay necesidad de ejecutar ese proyecto. No, y estábamos conversando justamente sobre las riquezas al inicio, sobre las riquezas que tiene Sullana, ¿no? Todo el valle es una riqueza turística. Algunos emprendedores están por ahí invirtiendo o innovando en inversiones que son significativas, tipo la tirolesa que conversábamos. De igual manera en Lancones, ¿no? La riqueza, o sea, natural que nos brinda este territorio, y me imagino que en todos los demás distritos tendrán algo que debe de sistematizarse para que Sullana deje de ser vendida como una ciudad peligrosa, cuando en realidad es una ciudad que tiene mucho para ofrecer. Encanto. Yo hoy día recibí de unos amigos de Estados Unidos la historia de la canción, pues, del Tondero, La Perla del Chira, y habla ahí, pues, de las famosas Mamel Emil Asunción, claro, de la Colón. Y yo he vivido todavía esas épocas, de igual manera tú.
La gastronomía de Sullana pues es extraordinaria y ahora lo vemos con el sinnúmero de extraordinarios restaurantes que tenemos. Imagínate, es realmente sorprendente. Uno se pregunta de dónde salió tanta demanda, ¿no? Es una población creciente. Recuerda que Sullana está en el centro de Talara, Paita, Piura, La Sierra, Claro, ¿no? Sí. claro, claro. Bueno, vamos a seguir conversando. Ha sido un gusto De tenerte igual manera, Andrés, nuevamente. muchísimas gracias. Y Éxitos y vengan, los sullaneros, vengan a conversar acá contigo. claro, y serán invitados y serán recibidos con mucho gusto también. Gracias, Y gracias a bueno, y con ustedes. ustedes, amigos, hasta